El Departamento de Ética y Gestión Pública del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Flecha, le da una cordial bienvenida a este seminario virtual sobre presupuestos participativos y gobiernos locales. Nuestro facilitador, el magíster Carlos Eduardo González Miranda, es licenciado en Economía por la Universidad de Panamá. Ha realizado estudios de posgrado en Programación Financiera por el Instituto de Fondo Monetario Internacional y sobre Finanzas y Reestructuración de Empresas Públicas por la American University. Actualmente labora en el Ministerio de Economía y Finanzas como director de presupuesto de la Nación, cargo que también ejerció en 3 periodos administrativos anteriores. Se ha desempeñado por más de 40 años en el sector público, ejerciendo cargos como evaluador de proyectos, analista económico, administrador regional de aduanas, asesor económico, entre otros. De 2008 a 2016 fue gerente de la empresa Certracen, encargada del outsourcing para la administración y emisión de licencias de conducir en Panamá. También ha sido consultor externo para el BID y el PNUD en temas de finanzas y modernización del Estado. A nuestra audiencia de este canal de capacitación de la Procuraduría de la Administración, de antemano les damos las gracias por su atención. Muy buenos días. En el día de hoy queremos anunciarles que el Gobierno Nacional ha adoptado recientemente y ha puesto en marcha el cuarto Plan de Acción Nacional para la Alianza de Gobiernos Abiertos, el cual es auspiciado por el Banco Mundial. En ese sentido, le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de una mesa de trabajo para atender el tema presupuestos participativos y gobiernos locales. La mesa de trabajo tiene la misión de confeccionar y desarrollar compromisos orientados a la búsqueda de resultados positivos en este tema. En un inicio se requiere enfocar este tema en 3 fases. Primero, la descripción de presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué contiene un presupuesto? ¿Y en qué consiste y en qué ayuda un presupuesto? Segundo, describir qué es un presupuesto abierto y participativo. ¿Qué rol juega la comunidad en el presupuesto abierto? ¿Cuáles son los procedimientos que necesitamos desarrollar para poner en marcha un presupuesto abierto y participativo? Y finalmente, ¿cuál es el rol que juegan los gobiernos locales en la preparación de los presupuestos participativos y abiertos? El primer punto, tendríamos que comprender qué es el presupuesto. El presupuesto general del Estado es un documento legal. En este documento se describe la estimación de los ingresos por un lado y la asignación máxima de los gastos que se podrán comprometer o usar en las instituciones del Estado. Es decir, el gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros para ejecutar sus planes, sus programas y proyectos. Y de esta manera lograr los objetivos y metas institucionales de acuerdo con las políticas de gobierno. ¿Qué contiene o qué debe contener un presupuesto? El presupuesto contiene la estimación de los ingresos que por ley es permitido recaudar. Es decir, en la estimación de los ingresos solamente se podrán contemplar aquellos recursos que han sido autorizados mediante un documento legal. Además contiene la estimación máxima de los gastos que se van a ejecutar. Estos gastos deben responder a la ejecución de planes y proyectos de trabajos y los mismos deben desarrollarse por las instituciones que brindan un servicio a la sociedad. De esta manera, el presupuesto es una autorización para gastar también y contiene, en este sentido, el detalle de los programas de trabajo que se van a desarrollar
ligados a las políticas de gobierno y al plan estratégico de gobierno. Es decir, un presupuesto tiene de alguna manera que reflejar estos planes de gobierno, cuáles son los objetivos que se han planteado y de esta manera poder definir las metas y los recursos que se van a requerir para cumplir los mismos. En el presupuesto además se incluyen normas legales. Estas normas son reglas que indican cómo se debe administrar el presupuesto del Estado en sus diferentes etapas. Además, estas normas son reglas de un juego que permiten mantener un orden en la administración pública y sobre todo para el manejo de los recursos. El presupuesto se va desarrollando en diferentes etapas. La primera etapa consiste en la formulación de las necesidades. En esta etapa se deben consultar a las diferentes instancias sobre cuáles son las necesidades que demanda la sociedad y poder contemplarlas entonces a través de posibles opciones o soluciones. Una vez definido esto, se aprueba un presupuesto y la siguiente fase corresponde a la ejecución del presupuesto, es decir, en qué forma se van a ejecutar los programas que han sido contemplados y autorizados en el presupuesto. La tercera etapa corresponde al seguimiento o monitoreo de estas acciones y la última etapa corresponde al cierre y liquidación del presupuesto, donde debe con transparencia informarse sobre cuáles han sido los resultados. Si nosotros preguntamos en qué consiste el presupuesto y especialmente en qué ayuda un presupuesto, tendríamos que decir que el presupuesto es un instrumento que nos permite plasmar los planes, los proyectos, las obras de gobierno que se van a desarrollar en un periodo de tiempo determinado. Usualmente este periodo es de un año. No obstante, las nuevas metodologías están orientándose hacia un presupuesto que se enfoca en un marco de mediano plazo, es decir, en un presupuesto plurianual. Y en él podemos recoger todas las mejoras que se están proponiendo y cómo influye en la calidad de vida y los servicios que se van a prestar a la sociedad. El presupuesto se desarrolla en las etapas de formulación, donde, como ya dijimos, se determinan las necesidades. En la ejecución se programan las tareas, las actividades y los proyectos. En el seguimiento y evaluación se le da seguimiento, pues valga la redundancia, a si estas actividades se están cumpliendo en los términos, en los plazos y en base a la cobertura que se había programado. Y bueno, y en el cierre y liquidación es donde recogemos los resultados que son contemplados o tomados en cuenta para la siguiente vigencia, hacer los ajustes que se consideren necesarios. ¿Qué es un presupuesto participativo? Un presupuesto participativo es la consideración de incluir en la elaboración, seguimiento y monitoreo del presupuesto a las bases de las comunidades. Esta es una tendencia reciente y que de alguna manera nuestro país se ha comprometido a incorporar. De esta manera se busca que la ciudadanía participe en las diferentes etapas de la ejecución del presupuesto. La participación de la comunidad debe estar orientada a la identificación de sus necesidades inmediatas, a determinar cuál es el mejor momento de considerarse
para que se incluyan tanto en la elaboración como en la formulación del proyecto de presupuesto, de manera de que exista un encuentro directo entre las autoridades y la comunidad para visualizar esas necesidades y la problemática que se quiere afrontar. Los presupuestos abiertos, debido a que se consideran como parte fundamental de la elaboración de la transparencia, es la transparencia, ya que es la transparencia, el acceso a la información presupuestaria que se elabora y que se le da al seguimiento durante todas las etapas del proceso presupuestario, es de vital importancia que la participación ciudadana tenga entonces acceso a esa información. El acceso a esta información, ya con la participación ciudadana y la sociedad civil, es lo que hace que el presupuesto abierto y participativo tenga sentido social. ¿Cuál sería entonces el rol que deben jugar las comunidades en este proceso? Bueno, la comunidad o la sociedad civil juega un rol muy importante en la elaboración de sus necesidades. También tiene un espacio para participar en el seguimiento de la ejecución de los proyectos y las actividades que deben resolver estas necesidades, y posteriormente también poder recabar información que permita una evaluación del resultado de la ejecución de estos proyectos. Es importante que la sociedad también esté pendiente de cómo se utilizan los bienes, cómo se desarrollan estas obras, la culminación de las mismas, si han sido en base a las especificaciones que se habían determinado, y también cuál es la calidad de los servicios que está recibiendo. La comunidad en un presupuesto abierto puede jugar un rol muy importante en lo que es el seguimiento, el monitoreo y, ¿por qué no?, cuestionar también sobre el avance, si es adecuado o no, de las obras. De esta manera, la sociedad civil estaría encargada de gozar de los beneficios de un producto final que se entrega cuando termina un proyecto. Con la participación de la comunidad se procura que el poder medir el impacto de los beneficios y las metas que se hayan logrado sean de acuerdo a las necesidades que se habían planteado. Necesitamos también conocer cuáles son los procedimientos que desarrollan, que se tienen que desarrollar para poner en marcha un presupuesto abierto y participativo, y sobre todo, cómo se puede participar. Las comunidades y las sociedades civiles, todos los grupos civiles, deben sumarse a este proceso participativo de la elaboración de un presupuesto, y pueden hacerlo a través de encuestas mediante la cual se evalúen las necesidades de la población, y presentarlo a través de los consejos consultivos, donde el gobierno o el gabinete convoca a la comunidad para evaluar sus necesidades, para que presenten y sustenten esas necesidades, y en especies de cabildos abiertos puedan presentar ante las autoridades locales, como son los alcaldes y los representantes, para que se puedan expresar y sustentar todas las necesidades que han previsto en la sociedad. En forma regular, después de que se formula un presupuesto y se asignan los recursos y se definen los equipos por parte de la comunidad para que le den seguimiento a las obras y a las actividades y puedan evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, es importante que la comunidad entonces mantenga esa relación tanto con los funcionarios de gobierno responsables durante todo el proceso hasta que pueda culminarse estas obras. También
se espera que después de la formulación del presupuesto se designe un equipo por parte de la comunidad que pueda colaborar con el seguimiento de la ejecución de estos programas. En la fase del cierre del presupuesto y para la liquidación del mismo, la comunidad puede monitorear los alcances obtenidos, rendir informes finales sobre el resultado en la comunidad y de esta manera también fortalecer la transparencia que debe jugar un papel determinante para despejar todas las dudas con respecto a la calidad y los avances de las obras que se habían propuesto. Los gobiernos locales también tienen que rendir un rol en la preparación de los presupuestos preparativos abiertos. Y en ese sentido los gobiernos locales tendrán una participación muy importante en la preparación de los presupuestos participativos y abiertos. En este papel le corresponde a los gobiernos locales ser el enlace o conexión entre la comunidad y las autoridades de gobierno, es decir, las instituciones que de alguna manera requerirán de esta información para integrarla a los presupuestos institucionales y al presupuesto general del Estado finalmente. De esta manera, a los gobiernos locales les corresponde representar a todos los miembros de la comunidad ante las autoridades superiores del gobierno nacional y de esta manera representan un punto de enlace entre las autoridades y las comunidades. Las acciones que deben cubrir un presupuesto abierto y participativo, primeramente debe contemplar una invitación a los integrantes de la sociedad activa que desean participar en la iniciativa de un presupuesto ciudadano. Y de esta manera, la invitación debe llegar a la sociedad civil organizada, a las organizaciones sin fines de lucro que también promueven mejoras en la comunidad, a los consejos consultivos y sus equipos técnicos y también a los gobiernos locales. También deben informarse sobre las políticas, las acciones gubernamentales que han sido consideradas en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Y de esta manera se requiere también que estos grupos puedan conocer las técnicas presupuestarias. Por lo tanto, se requiere elaborar un plan de capacitación que incluya también a estos grupos que mencionamos anteriormente. Deben conocer en forma detallada en las diferentes fases del proceso presupuestario, deben estar familiarizados con los planes estratégicos del gobierno, pero también con los planes estratégicos institucionales y especialmente los que tienen que ver con los sectores claves, como son los sectores de educación, los sectores del agro, los sectores de salud y los sectores de infraestructura, etc. Para que un presupuesto abierto y participativo sea efectivo, se requieren establecer una serie de acciones. Entre estas estaría establecer los mecanismos de consulta. Es necesario que exista un espacio de diálogo, tal como fue el bicentenario Cerrando Brechas, que además exista la posibilidad de participar activamente en los consejos consultivos, llevar las propuestas a ese nivel. Y lo más efectivo que hemos observado tanto en Panamá como en otros países hermanos de la región es la habilitación de los cabildos abiertos. Y estos deben ser reforzados con otras técnicas como son las encuestas o consultas directamente a la sociedad. Es recomendable también que se puedan estructurar talleres orientados a las comunidades y a la población en general.
De esta manera, los consejos consultivos y las agencias regionales son fuentes importantes o instancias importantes que debemos considerar para poder formalizar este tipo de talleres, orientación o capacitaciones. Estas instancias podrán estructurar talleres o seminarios específicos de cómo preparar un presupuesto, cuáles son las técnicas y los procesos y los procedimientos para elaborar un presupuesto, cuáles son las normas que rigen la elaboración de un presupuesto, conocer las fases del proceso presupuestario y también prepararse en lo que sería la sustentación y defensa de los presupuestos que propongan las comunidades. Es importante también que se conozca el mecanismo de la asignación de los fondos públicos y de esta manera las comunidades deberán estar bien informadas y conocer los planes de acción gubernamental, la recaudación de los recursos fiscales, las normas que los establecen y, de ser necesario, también la importancia de honrar estas normas tributarias. Adicionalmente, es importante que se les comparta y se les ponga en conocimiento de cuáles son las leyes especiales que hay que honrar dentro de las estructuraciones de los gastos. Esto tiene que ver con los temas de ambiente, con los temas sanitarios, con las normas que tienen que ver con el desarrollo urbano o el desarrollo de las áreas de producción. Es importante también producir documentos que sean relevantes, que permitan levantar y hacer un presupuesto a nivel comunitario y que le den el espacio a las comunidades para que puedan participar y de esta manera puedan ser considerados e integrados al presupuesto ley de la República. También un presupuesto abierto, participativo, se basa en la transparencia y de esta manera toda la información referente al presupuesto general del Estado debe facilitarse, debe poder comunicársele a las comunidades y también a las organizaciones que de alguna manera les interesa tener una participación activa en este proceso de lo que es el presupuesto. Es importante también que las comunidades, para poder ejercer un presupuesto abierto y participativo, conozcan las leyes que rigen las normas presupuestarias, que conozcan cuál es la estructura de los cargos que se dan a nivel de los gobiernos, cuál es la estructura programática que tienen las diferentes instituciones del sector público y sobre la cual se basarían entonces las propuestas de soluciones o las propuestas que deben ser incluidas en cada presupuesto. Y conocer en forma detallada los planes de gobierno para saber cuáles son las políticas o cuáles son los objetivos hacia donde el gobierno quiere orientar sus esfuerzos y que las comunidades puedan verse reflejadas en los diferentes alcances que se espera de la acción de gobierno. Y finalmente, tienen que conocer las cifras en detalle, tienen que conocer cómo el presupuesto está reflejado en la acción de las comunidades y cuáles son las respuestas o el nivel de respuesta que desde el punto de vista de los proyectos y los recursos asignados están destinados para cada una de las comunidades. La forma más eficiente en que otros países han podido montar esta estrategia de presupuestos abiertos y participados es empezar con un plan piloto.
Y de esta manera se pretende establecer un cronograma de trabajo para la realización de las metas dentro del plan de divulgación de presupuesto abierto. También se pretende adoptar la metodología de las encuestas de presupuesto abierto y ponerlas en práctica. De esta manera, las normas de presupuestos abiertos deben entonces ser de un alcance local y nacional. Mediante diversas capacitaciones se pretende abordar al personal que el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones podrán a disposición para que los funcionarios de estas instituciones permitan la divulgación de una cultura necesaria que permita desarrollar esta nueva metodología de presupuestos abiertos en Panamá. Como un objetivo inmediato, se busca divulgar la información del presupuesto en formatos más comprensibles a la población en general, toda vez que las normas y las leyes en Panamá no impiden la participación ciudadana en el proceso de asignación y definición del presupuesto nacional. También se busca promover la iniciativa en el cuarto plan de acción, de modo que se pueda ser vista de manera objetiva y de una forma interactiva con todos los interesados en esta materia, de modo que se pueda robustecer los documentos que se generarán en el futuro en el contexto de presupuestos abiertos. Finalmente, podríamos concluir que el presupuesto es un instrumento dinámico de la administración pública que está orientado a proyectos y a dar una imagen más accesible a todo el público y dar mayor transparencia en el uso de los recursos. También el análisis presupuestario vinculado a las políticas de género, niñez, discapacidad, se desarrollarán conforme a cómo nos involucremos en el desarrollo de presupuestos basados en resultados, los cuales van a ir incorporándose progresivamente en todas las instituciones del sector público y abarcando todas las políticas de inclusión que vaya definiendo el gobierno. Con el presupuesto abierto se espera mejorar la imagen y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Y tal vez este es uno de los valores agregados más importantes desde el punto de vista de la sociedad, porque tendrá acceso al conocimiento de cómo los gobiernos aplican los recursos que recibe a través de los impuestos de la sociedad. Y de esta manera esperamos haber compartido con ustedes los conceptos generales sobre lo que la sociedad, el gobierno le está proponiendo a la sociedad para la implementación de presupuestos abiertos y participativos en nuestro país. Muchas gracias.